El municipio de Muros se encuentra enclavado en el extremo norte de la ría de Muros-Noia, la más septentrional de las Rías Bajas, en la provincia de A Coruña. Está formado por 8 parroquias, entre las que se reparte la población de forma muy desigual, ya que la mayoría se asienta en el núcleo urbano, que a finales del pasado siglo XX sobrepasaba los 2.300 habitantes. Su hermoso litoral se lo reparten escarpadas zonas rocosas y suaves arenales. Esta doble dependencia del mar y de la tierra ha condicionado siempre la tradicional actividad económica labriega y pesquera de la población. Un documento del año 1286 data la existencia de Muros durante el reinado de Sancho IV, quien mandó repoblar distintos lugares de Galicia, entre ellos nuestra villa en la ladera de la ría. Sin embargo, la ciudad y sus tierras pronto pasaron a ser una posesión más de la Iglesia compostelana. El arzobispado la rodeó de una muralla con 18 torres almenadas en la que se abrían 3 puertas. Entre los acontecimientos históricos más destacados hay que citar la destrucción de Muros por los franceses en la Guerra de la Independencia. A partir de entonces surgió la villa actual con su caserío marinero, en el que destacan las calles porticadas y las casas de cantería. Uno de los edificios más antiguos conservado es el Hospital de la Trinidad o de San Pedro, fundado en el siglo XV por don Diego Rodríguez de Muros, que cuenta con una fachada de finales de la Edad Media. También, originarias de la Edad Media, junto a la plaza del Ayuntamiento, se levantan varios edificios de cantería, antiguos palacios góticos de la hidalguía local, en cuyos muros pueden apreciarse aún huecos y molduras, testimonio del periodo gótico. El casco histórico, enlosado de cantería, conserva un caserío popular con corredores soportados por canzorros, o casas con galerías típicas de todas las poblaciones costeras de Galicia. El trazado urbano original es longitudinal, desarrollado linealmente a lo largo de la carretera de la costa. Hacia el interior de la villa, las calles principales son paralelas a este vial, ascendiendo su nivel sobre la ladera del terreno. Perpendicularmente a estas calles principales existe un viario de comunicación estrecho y empinado. Se trata de callejas con nombres sugerentes y poéticos. Alternando con este minúsculo y accidentado callejero, Muros cuenta con pequeñas y recónditas placitas formadas por el ensanchamiento del encuentro de las calles. También puede considerarse como la villa de las calles escalinata. Como toda ciudad antigua pensada para caminar, la orografía de su planta ha obligado a sustituir viales de comunicación por calles con escalinatas, de trazado sinuoso en su mayoría, que le proporcionan una singular originalidad. La iglesia parroquial de Santa María del Campo, actualmente dedicada a San Pedro, es el más importante templo y monumento de la villa. Fue mandada a construir por don Lope de Mendoza, siendo concluida en el año 1400, según reza una inscripción de la portada lateral. Santa María de Muros es un claro exponente de la tipología gótica gallega, conocida como templos marineros, construidos entre los siglos XIV y XV, mayoritariamente en las villas costeras de la región.
Se compone de una gran nave dividida en 5 tramos por anchos arcos ojivales que arrancan de cortos pilares formados por tríos de semicolumnas. Sobre esta estructura se apoyan los 2 faldones de la cubierta, construida en madera y teja. La nave se remata con la capilla absidial, de planta cuadrada, cubierta con una bóveda de crucería decorada con un florón en la pieza clave. Desde allí se accede a una pequeña sacristía lateral, también construida y cubierta con sillería de granito. Del volumen exterior del templo destacan el porche que protege la sencilla portada medieval y la torre campanario construida en 1757 en estilo barroco. Situado a la entrada de la villa se encuentra el santuario medieval de la Virgen del Camino. Aunque su construcción tiene una datación incierta, ya aparece citado en un testamento del año 1421. Se trata de un templo gótico, como tantos otros de la costa gallega, de planta o tipología marinera, con una planta rectangular ocupada por una sola nave de grandes dimensiones, dividida a su vez en 4 tramos por 3 arcos apuntados que arrancan de cortos pilares formados por tríos de columnas adosadas. No podía faltar en una villa marinera como Muros un templo dedicado a la Virgen del Carmen, situada en la barriada del mismo nombre, residencia de pescadores. Es un interesante templo barroco construido en el siglo XVIII, de pequeño formato y esbelta imagen entre el caserío popular de la zona. Está formado por una planta de una sola nave, dividida en 2 tramos por un arco de medio punto apoyado en pilastras. Cada tramo se cubre con sendas bóvedas de cantería. La ciudad histórica de Muros es la villa porticada por excelencia de Galicia. Su caserío popular mantiene la escala, aunque no faltan las distorsiones producidas por edificaciones modernas, mal integradas en el casco histórico o simplemente de pésima calidad constructiva. Algunos edificios del siglo XX destinados a servicios municipales, como el ayuntamiento, se han integrado en el conjunto con cierto respeto. En el caso del mercado municipal, también construido en la pasada centuria, se ha optado por un auténtico flaje monumental, dotando al edificio de una aparatosa escalinata de cantería más propia de un santuario religioso, que nos habla de la habilidad de los canteros de la comarca y de su apego a las formas barrocas del pasado. En las primeras décadas del siglo XX se produjo una singular transformación de la villa marinera. Sin embargo, en aquellos años, de forma sorprendente, auspiciado posiblemente por algún artista, el modernismo, el conocido como Art Nouveau europeo, llegó a Muros. Primero con modelos propios de las casas urbanas del modernismo compostelano o coruñés, pero después la difusión del gusto naturalista llegó también a las viviendas ordinarias, apareciendo numerosos ejemplos de algo realmente singular y propios de Muros: el modernismo en cantería. Pero las mejores piezas modernistas son sin duda las realizadas por canteros locales en cantería granítica. Así encontramos ejemplos tan interesantes como la Casa de la Rúa Xiesta número 72 o en la Calle Real los números 35 y 51, esta última construida en el año 1910. El modernismo, dotado de un cierto componente ecléctico, se adaptó también para el diseño de la portada del cementerio municipal. Pocos cascos históricos de Galicia se encuentran tan preparados para ser transformados en auténticos conjuntos monumentales rehabilitados. Sus fuertes atractivos paisajísticos como lugar y como villa aún son recuperables,